Entonces, ¿cuál es el mecanismo? ¿Cómo son los grupos de los antiagregantes? Hay tres grupos. Ustedes están acostumbrados al bloqueo del primer grupo. Un primer grupo de antiagregantes son aquellos que van a bloquear a la ciclooxigenasa, ¿no? Tenemos la 1 y tenemos la 2, ¿no es cierto? Claro. Sobre todo para el mecanismo de antiagregación es el tipo 1, ¿ya? Vamos a ver ahora eso. También hay unos inhibidores que son los famosos inhibidores del P2Y12. ¿Ok? Clopidogrel, ¿te acuerdas? Ya, esa gente está metida ahí. Y luego, lógicamente, tenemos los inhibidores de las glicoproteínas 2B, 3A. Pero vamos a hablar un poco acerca de ello. ¿Cuál es el representante del primer grupo? Vamos a ponerlo acá. Es el ácido acetil salicílico, ¿no? El ácido acetil salicílico. O sea, la aspirina. La aspirina es el más usado antiagregante en el mundo. Para que tú lo puedas tener así en cuenta, hay tres indicaciones de uso de aspirina en el mundo, en todas las guías. Primero, en todos los cuadros coronarios agudos. Cualquier cuadro, infarto, IST elevado, ST no elevado, angina inestable, cualquier SICA, síndrome isquémico coronario agudo. 2. Cualquier accidente cerebrovascular. 2. Cualquier accidente cerebrovascular. Y la tercera indicación, como prevención primaria y también secundaria de enfermedades cardiovasculares en general. Ejemplo, tengo una estenosis carotidia. Podría ser que estés tomando aspirina también. Tengo una estenosis renal, probablemente. O sea, todas las enfermedades que tienen que ver mucho con la parte aterosclerótica, sobre todo. ¿Ya? Son las tres indicaciones. Se ha visto que hay efectos, por ejemplo, de protección en pacientes que tienen cáncer digestivo, por ejemplo, ¿no? Cáncer de colon. Se ha visto que hay cierto efecto protector. Se llaman efectos pleiotrópicos cuando son efectos no estudiados para eso, para ese fin, y pueden tener algún tipo de beneficio, ¿no? Podría asociarse, si alguna vez te preguntaran una pregunta yuca, te dirían, ¿no? Un fármaco que disminuye la presentación de algunos cánceres, tumores, sobre todo digestivos. La aspirina ha sido involucrada en muchos de estos estudios. A partir del año 2018, en preeclampsia también se ha visto ese estudio, así es. A partir del año 2018, hubo un estudio interesante donde narraba el uso y abuso del uso de la aspirina. ¿Para qué? Para limitar un poco el uso. ¿Por qué? Porque se pensaba que la aspirina no hace daño a baja dosis. Y no, ahí en los estudios se desencadena un cuadro de hemorragia, pero como son tantas personas en el mundo que lo consumen, pasa desapercibido, ¿no? Pero sí, hay casos donde se hacen sangrados digestivos y no tenía indicación, ¿no? Entonces hay que aprender, digamos, ese detalle, ¿no? Es interesante cómo se maneja. Ahora, el efecto COX-1 es un efecto que va directamente a la antiagregación. O sea, cuando tú trabajas sobre un efecto COX-1, trabajas sobre la antiagregación. En cambio, los efectos COX-2 son más antiinflamatorios, ¿no? Ahora, si ustedes recuerdan, la aspirina, por ejemplo, uno lo puede usar en dosis bajas, menos de 300, dosis intermedias, más de 300 hasta 2400, y dosis mayores o altas, más de 2400 hasta 4000 miligramos, ¿no? En 24 horas. Estas se llaman dosis bajas y son dosis antiagregantes. Cualquier dosis menor de 300 es antiagregante, ¿no? En Estados Unidos, las tabletas de aspirina vienen de 81 miligramos. Acá en Perú lo tenemos de 100, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, cuando tú tienes, no sé, un tío, de repente está con dolor en el pecho, tú quieres evitar de que el infarto se tape más el vaso, le das 3 tabletas de 100 miligramos, ¿no? En Estados Unidos te dicen, tómate 4, ¿no? Entonces, de 81. Entonces, por eso que tú vas a ver mucho esas proporciones. ¿Por qué no le das? Una vez un alumno me dijo, ¿no? Doctor, yo tengo tableta de 500.
Le voy a dar mejor de 500 para asegurar bien el tema. Entonces yo le dije, pero de 500 te estás pasando de la dosis antiagregante. ¿Por qué? Porque la dosis mayor de 300 es una dosis antipirética y una dosis analgésica. O sea, no cumple el efecto antiagregante. ¿Te das cuenta? ¿Cuánta gente has estado matando, desgraciado? ¿Te das cuenta? Nada que tengo 500, voy a estar asegurando el tema. No, no. ¿Cuántos? Usted no se imagina la cantidad de casos. Sobre todo en la época serums. Doctor, tengo de 500. ¿Le parece bien? ¿Le parece mejor para asegurar? Una vez un alumno me escribió así, ¿no? Doctor, para asegurar el tema, 500 está bien. Y un par porque me cae bien el señor, no quiero que muera. Me dio un par todavía le dio. O sea, le dio dosis, le dio 1 gramo. Entonces, no va, ¿no? Y dosis muy altas se usan con efecto antiinflamatorio, ¿no? Antiinflamatorio. Sobre todo, acá vas a verlo cuando manejas fiebre reumática. Las artritis de fiebre reumática, ¿no has escuchado? Da la aspirina. Ahí está metida la cosa. Entonces, ya más o menos para que te vayas identificando. Lógicamente, estos de acá son COX-2. Sobre todo efecto COX-2. ¿No? En cambio, los de arriba son más COX-1, ¿no? O sea, más predominio del COX-1, digamos. De una u otra manera. Ahora, ¿cuál es el efecto adverso más común que tienes en el uso de la aspirina? La parte gastrointestinal, ¿no? Sangrados. Sangrados. Úlceras, ¿no? Que pueden asociar, ¿no? La parte gastro es determinante en cualquier alternativa que veas una parte digestiva, cualquiera gana siempre ese aspecto, ¿no? Aspirina va a ser muy usada, barata, entonces vale más, ¿no? Luego tenemos los inhibidores P2Y2. ¿De qué trata esta cosa? Mira, más o menos la plaqueta tiene unos receptores que se llaman receptores P2Y12. ¿Ya? El RAM de aspirina es dosis dependiente. Claro, pues todos los que son, siempre acuérdate, efectos antiinflamatorios, todos los que sean AINES son dosis dependientes. No hay ningún AINES que no sea dosis dependiente. Todos son dosis dependiente y también son tiempo dependiente, ¿no? Por eso un AINES no debe ser usado más de 7 días. Siempre debes dejar descansar mínimo 3 a 5 días para que repitelice el estómago, ¿ya? Entonces, este receptor de la plaqueta se llama P2Y12. Este receptor es un receptor de ADP. Quiere decir que normalmente el ADP viene y se mete a este receptor. Y este receptor lo que hace es estimular la liberación de unas glucoproteínas, glucoproteínas que son las famosas glucoproteínas 2B3A. Y esto permite la unión con otra plaqueta. Y ya la agregación se hace en cadena. Entonces el efecto es sobre esto, ¿correcto? Sobre esto, sobre la agregación plaquetaria también, pero es un poquito más específica. Si tú me dices cuál es mejor, aspirina con clopi, te podría decir yo que tienen casi el mismo efecto a nivel antiagregante cuando tú hablas de clopi. Pero cuando tú hablas de las otras primas del clopi, por ejemplo, prasugrel, ticagrelor, te puedo decir que hay diferencias entre usar un ticagrelor, un prasugrel versus una aspirina. Pero aspirina versus clopi es muy parecido. Acá te voy a poner 3 familias que quiero que recuerdes, o sea, 3 primas, ¿no? Por ejemplo, el clopi, ahí voy leyendo sus preguntas, mientras voy chequeando. El prasugrel. Y luego el ticagrelor. El ticagrelor. Mira, ¿cuál es la diferencia en este grupo? Solamente quiero que sepas lo siguiente, que el clopi y el prasugrel se inhiben, o sea, hacen una unión irreversible. Igualito que la aspirina, su unión a la plaqueta es irreversible. ¿Qué quiere decir que es irreversible? Que todo el tiempo de vida media de la plaqueta, el fármaco va a estar pegado. O sea, no solo en ese momento, sino todo el tiempo de vida media. ¿Cuánto es el tiempo de vida media de una plaqueta? De 7 a 10 días. Quiere decir que durante los próximos 7 a 10 días, tú no vas a considerar el trabajo adecuado de esa plaqueta. Así que si te cortas la piel, si te haces una herida, una llaya, vas a sangrar más tiempo porque la agregación plaquetaria, que es el primer paso, está alterada. ¿Correcto? Por eso que siempre antes de una cirugía, ¿qué te dicen?
suspende la aspirina o el clopidogrel de 5 a 7 días antes de la cirugía. ¿Sí? En mi caso, yo cuando opero, yo los opero con aspirina. Le tengo más miedo al clopi que la aspirina. Le tengo más miedo al clopi que la aspirina. El clopi, o sea, en la práctica, tú ves que el paciente que toma clopi sí sangra más que el que toma aspirina cuando tú haces ese efecto. Por lo tanto, el clopi sí tiene un efecto, digamos, en la práctica, ¿no? Cuando se hace intervención de este tipo, tú ves que su efecto es más, pareciera más potente, ¿no? Pero a la hora de la hora, cuando se han hecho todos los estudios, la diferencia es muy parecida entre aspi y clopi. La diferencia se va a dar más cuando enfrentes Plasugrel, Ticagrelor contra aspirina, definitivamente. El Ticagrelor tiene unión reversible, pregunta de examen, este es Pepa. El Ticagrelor es pregunta de examen, porque es unión reversible. Ahora, el Prasugrel es más potente, el Ticagrelor es más potente. Los estudios hoy día están sobre todo sobre el Prasugrel y el Ticagrelor, con el hecho de que puedan actuar más rápido de inicio, ¿no? Eso es un tema muy importante, ¿no? La acción rápida del fármaco, ¿ok? Eso es muy importante. Prevención primaria y secundaria cardiovascular. José, esto de acá. Después, el que más... no. En COVID, el tema de COVID y aspirina está bastante tocado actualmente. No hay una guía que nos diga recomienda por COVID dar aspirina, o sea, no hay nada que ver por ese lado. Hubo una sospecha para el tema profiláctico, pero no va por ahí. La función del inhibidor P2Y, la función es esta. Normalmente cuando hay un trauma, hay liberación de ADP. ADP se une al P2Y12 y el P2Y12 activa cuando se une al ADP al receptor 2B3A, permitiendo la unión de más plaquetas cercanas. Más potente. Acá, más potente. Doctor, ¿y en caso de trombocitosis más de 600.000, daría aspirina como una prevención? No. Normalmente el uso de la aspirina es, ya como lo hemos mostrado, lo de más de 600 en trombocitosis generalmente no se da. ¿Ya? O sea, para que lo tengas en cuenta, ¿no? Nadie da aspirina para evitar eso. Claro, si tienes un paciente de ACV, tienes que dar de inicio aspirina. Ojo, acá es diferente. Miriam me hace una pregunta interesante, chicos, ¿no? Porque hay cosas que usted todavía no lleva un euro, así que, mira, Miriam me dice, en un paciente con diagnóstico de ACV, ¿se debe dar de inicio aspirina? Cualquiera te diría que sí, ¿verdad? Pero si tú le vas a hacer fibrinólisis, no se da en las primeras 24 horas aspirina cuando vas a hacer fibrinólisis. ¿Ya? Así que si pasan las 24 horas ya puedes darle. Buena pregunta, esa es una buena pregunta, esa es una pregunta recientada, tranquilamente. ¿En qué caso de prevención primaria se usa aspirina? Cuando hay factores de riesgo cardiovascular demostrado por algún examen. Por ejemplo, soy un paciente que me da angina de pecho, pero no es quirúrgico, ¿no? Probablemente ya no me han hecho cirugía, no me han colocado nada, solamente que ya me están demostrando que tengo lesiones, ¿no? Entonces, guarda que eso puede empeorar y me termina haciendo intervención y algún tipo de aniete. Entonces, le comienzo a dar ese componente, ¿no? ¿Cuál es el indicado doble antiagregación? Ahorita pasamos a la doble antiagregación. ¿Cuáles las indicaciones más importantes del efecto de este grupo? Acá lo voy a poner. La primera es el dual, o sea, la doble antiagregación. Buena pregunta. ¿Quién me hizo esa pregunta? ¿Dónde está? ¿Cuándo se da la doble antiagregación? Carlos. La doble antiagregación, miren. La doble antiagregación se hace en cualquier cuadro de síndrome coronario agudo. En cualquiera. ¿Ya? Zika. Ese es dual. O sea, usas clopi más aspirina en Zika. ¿En qué caso también usamos clopi? Antes de hacer la angioplastía coronaria. ¿Ya? Y cuando el paciente no tolera la aspirina. 3 cosas puntuales en su cabeza, ¿ya?
Dual antes de angioplastia y cuando no tolera la aspirina. Se acabó. Todo lo demás es floripondio. ¿Ya? Floripondio. ¿La dislipidemia sería indicación para antiagregación en un paciente adulto mayor? No, la dislipidemia sería indicación de estatinas. No necesariamente. Justamente, Jackson, esa pregunta es buena, porque antes hacía eso. Para con pacientes con hiperlipidemia y dice, no, le doy aspirina por si acaso no va a dar un infarto. Y ahí comenzaron las mayores causas de hemorragia. Si el paciente que está con ASA tiene sangrado digestivo, ¿qué le daríamos? Tienes que calmar el sangrado digestivo, o sea, endoscopía, y bloquear la zona de sangrado. Nada más. No le puedes dar un fármaco que revierta el efecto antiagregante, no. Cuando un paciente está antiagregado y no puedes controlar la hemorragia, tienes que pasarle plaquetas por sangre, por transfusión. Te pueden poner un caso. ¿En qué caso vemos eso? Pacientes operados del corazón, que tú sabes que ha estado usando aspirina de repente, y nosotros operamos el corazón cuando hay lesión de tronco con aspirina. Si no hay lesión de tronco coronario, tratamos de no darle aspirina, no darle clopidogrel, porque en verdad que hace sangrar mucho el pecho, el esternón, cuando cierras. Entonces tienes que meterle muchas plaquetas, pool de plaquetas. ¿Ya? Pero en la vida real, en el día a día, solamente cuando tú tengas un sangrado que no puedas controlar, ya sea por procedimiento sobre todo, en esas situaciones sí tienes que pasarle pool de plaquetas, transfundir plaquetas. ¿Ya? ¿En qué casos se asocia antihipertensivo más aspirina? La aspirina no es antihipertensivo, ¿no? Entonces tampoco. O sea, si tú tienes un paciente, hay una clasificación para factores de riesgo cardiovasculares. ¿Ya? Hay clasificaciones, eso lo vamos a ver en coronaria. Cuando son pacientes de alto riesgo coronario, o sea, no han debutado, pero tienen alto riesgo, puedes estar dándole ya aspirina en pacientes que puntúen como alto riesgo en los scores que existen para alto riesgo. Porque en riesgo moderado y bajo no se le da nada. ¿Ya? Solamente prevención, ejercicios y toda la peña. Hábitos alimenticios, todo ello. Doctor, una consulta. ¿Un paciente adulto mayor es necesario administrar aspirina de 100 de por vida o tiene que tener alguna enfermedad de fondo? No. Al ser adulto mayor no te condiciona usar aspirina como vitamina, en absoluto. Tienes que tener alguna enfermedad de fondo. Doctor, dice, si no tolera aspirina en dual, entonces, ¿qué se daría? Por ejemplo, clopi y... Normalmente, bueno, es una pregunta bien media rebuscada. Normalmente, cuando tienes esos casos, se busca el mejor inhibidor. Por ejemplo, ticagrelor. Por eso que nació el ticagrelor. Porque el paciente no toleraba aspi con clopi de repente por X razones y no tenías que buscar bajar la potencia. Entonces buscaste un más potente. Entonces, ticagrelor es espectacularmente bien. Te recomendaría si lo usas por un tema de verdad cardiovascular. Es más caro, no es barato, pero vale la pena. Úlcera varicosa, se usa aspirina, no tiene nada que ver la úlcera varicosa con un tema cardíaco, o sea, un tema vascular arterial, no tiene nada que ver. O sea, úlcera varicosa no usamos para nada aspirina, tampoco las trombosis venosas profundas se usa aspirina porque son antiagregante. Ya lo veremos eso cuando hagamos la parte cardiovascular propiamente. Criterios para iniciar antiagregación o por factores de riesgo o por edad. No, yo te estoy dando los criterios. Yo te doy los criterios, por eso apréndanse lo que yo les pongo. Aspirina, ¿cuándo inicia? Te he dicho bien claro, Zika, ACV o una prevención primaria o secundaria cardiovascular. ¿Sí? Entonces es importante. Y para saber cuándo es primario cardiovascular, hay scores de factores de riesgo que te miden cuando tú tienes un alto factor de riesgo cardiovascular, intermedio o bajo. ¿Ya? Eso sí. Doctor, en paciente postrero crónico se daría un montón de preguntas, me han venido con este tema, que es de uso frecuente, ¿no? En paciente postrero crónico se daría anticoagulante profiláctico o antiagregantes. Si es un postrado crónico, ¿y por qué está postrado? Si es por un accidente cerebrovascular, la postración, y está tomando aspirina probablemente de fondo, queda con su aspirina y lo dejas, ¿no? No le metas ni siquiera anticoagulante ni nada, de verdad, le metes más riesgo. Pero si está postrado, por otra causa, que no sea un accidente cerebrovascular, podrías darle un tratamiento profiláctico a baja dosis de un anticoagulante por vía oral. No en enoxaparina, ¿no? Ahorita vamos a usar anticoagulantes. Podrías darle apixaban, pero a dosis baja, ¿sí? No la dosis máxima de anticoagulación, sino una vez al día como dosis profiláctica, ¿no? El dual es cuando se da síndromes coronarios agudos. Dual.
Por ejemplo, si yo le meto a un paciente, tengo un infarto, yo le tengo que dar aspirina y clopi. O sea, mientras más potente es mejor. Solo que la gente se confunde, que cree que solamente le dan dual cuando tiene que colocarle stent. Es el problema, pues. La gente dice, no, sí, le coloco su stent dual. Entonces, ¿cuándo no le coloco dual? No, pero yo estoy poniendo clarito cada cosa. Entonces, te pongo que, ¿cuándo usas un clopi? Cuando haga terapia dual con aspirina en un Zika, no te lo pongo solo. Antes de hacer una angioplastía coronaria, por ejemplo, va a ser una angioplastía, se hace una carga de clopidogrel. 600 miligramos de clopidogrel le damos antes de hacer una angioplastía. ¿Por qué? Porque podemos tapar la coronaria y la fregamos. Tenemos que tener una potencia en la antiagregación para que cuando pase la guía no raspe y no active el sistema de agregación plaquetaria. Y aquellos que no toleran la aspirina, ¿no? Definitivamente. ¿Correcto? Muy bien. Sigamos. Los inhibidores 2B3A, dentro de ellos, ¿a quiénes tenemos? Al Axiximab. Axiximab. Esto de acá, ¿cuándo se usa? Esto lo usamos puntualmente en pacientes que tienen alto riesgo y están haciendo una angina inestable. Alto riesgo y están haciendo una angina inestable. ¿Ya? Esto no lo usamos en la práctica acá en Perú, no hay como para que tú pongas a disponer de esto. Pero se usa en pacientes con angina inestable de alto riesgo. ¿Cuándo es una angina inestable de alto riesgo? Te voy a mostrar cuadros que usamos y para eso tenemos que puntuar. Tenemos una clasificación que se llama clasificación de Grace. Y según el Grace, nosotros sabemos si alguien es alto riesgo, riesgo bajo, intermedio. ¿Sí? Entonces, en alto riesgo se debería usar el Axiximab. El Axiximab directamente, lo ideal es usarlo en las primeras 24 horas. ¿Ok? En las primeras 24 horas. ¿Ok? Esto es muy importante para que ustedes lo puedan recordar. No se usa, solamente cuando lo recuerdes en angina inestable, puedes decir, ah, ya esa vaina lo usan como antiagregante plaquetario, es potentísimo. Sí es potente. ¿Por qué? Porque bloquea directamente aquí, al 2B3A. Si ya tengo bloqueado los receptores P2Y12 y tengo bloqueado el 2B3A, la antiagregación va a ser más excelente o no. Claro, pues, a eso apuntamos. ¿Ya? Por eso que sobre todo su mejor efecto es en la angina inestable. Y también en el infarto ST no elevado. ST no elevado. ¿Ya? Acá lo pongo. IMA ST no elevado. ¿Por qué? Porque en ambas situaciones, ¿cómo está el vaso? No está completamente cerrado. Podría estar cerrado al 98%, pero no está completamente cerrado. Y no voy a hacer fibrinólisis. ¿No es cierto? Así que podría ir muy bien, ¿no? Podría ir muy bien. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Efecto más común de la aspirina, te dije, gastrointestinal. Efecto más común del clopidogrel son las alergias. Y el efecto más común del inhibidor de la glucoproteína 2B3A es la trombocitopenia. Siempre les he recomendado que se aprendan el efecto adverso más frecuente de cada fármaco, nada más. El más frecuente, no te lo que es mucho. Y si quieres aprenderte el segundo o tercer efecto, tiene que ser dentro de un tema rentable. Altamente rentable, diría yo. Ni siquiera rentable, altamente rentable. ¿Ya? Que es importante. Dual me refiero a aspirina con clopi. Correcto. Lo correcto. Dual me refiero a aspirina con clopi. IR, ¿cuál sería IR? No te capto, Cristian. IR, acá aumenta. Esto de acá, me imagino. Me imagino, Cristian, me dices, ¿ya? Si es el aumento del R que te había puesto. En pacientes con angina inestable de alto riesgo. ¿Ya? Angina inestable de alto riesgo. Eso es muy importante. ¿Ok? Sí, el dual solamente en Zika. Dual usamos en Zika. En todos los demás, puedes usar uno nada más. ¿Ya? Por eso que es muy importante que si salen esas tablitas así como te lo he puesto, le respondes cualquier pregunta, pero te la tienes que acordar. ¿Eh? ¿Clopidogrel evita su uso de omeprazol? No, el omeprazol se altera con la warfarina. Con el clopidogrel podría tener alguna alteración por el hecho de que tiene los inhibidores P2Y12, que a nivel hepático también influyen algo. Pero nosotros tratamos de que, al menos si vas a tomar un antiagregante a largo plazo, no necesariamente debes tomar un protector o inhibidor de bomba de protones. No significa nada. O sea, olvídense de eso. Ah, ya tengo que tomar esto, me hace daño al estómago, entonces tomo un inhibidor de bomba de protones. No, nada que ver. No hagan eso. ¿Ya? Dentro de las 24 horas se usa, en ambos casos.
El axiximab. No se usa después de las 24 horas, no tiene sentido. Doctor, si la dosis de antiagregante de aspirina es menor de 300, a mayor dosis cercana a 300, ¿es mayor el efecto antiagregante? No, basta que sea menos de 300. 100 miligramos tiene efecto antiagregante. 200 miligramos, efecto antiagregante. O sea, no nos importa si se acerca a 300 o no. No importa. Trombocitopenia es del axiximab. Trombocitopenia de este bloque, axiximab. ¿Ya? Alergia del clopi y gastro de la aspirina. Entonces, qué interesante, ¿no? Miren, chicos, acuérdense de las cosas que les pongo acá, que es lo que nosotros usamos en el día a día. De acá salen las preguntas de examen, ¿ya? Y de aquí te da la base para que tú puedas leer lo que quieras con seguridad. O sea, es muy importante ese concepto, ¿ya? Porque a veces la gente no se da cuenta de ese detalle.